encontramos en el Ministerio de Salud con el Director Nacional de Control de Enfermedades y Riesgos, el doctor Hugo Fernández. Te agradecemos mucho que nos haya recibido y nos parece importante llegar a nuestra teleaudiencia para poner en valor qué pasa con la fiebre amarilla. Gracias a ustedes por interesarse en el tema. Bueno, creo que hubo mucha información en estos últimos meses con relación a la situación de fiebre amarilla, pero por ahí siempre viene bien hacer un estado del arte de que estamos en estos momentos en relación a la situación epidemiológica en Argentina. Como ustedes saben, en los meses de enero principalmente inicia todo un movimiento a partir de una información que produce el Ministerio de Salud de Brasil de las recomendaciones a los viajeros que viajaban a Brasil en función de que había, no una información errónea, pero sí no transmitido de la forma más adecuada, que toda persona que viajaba a Brasil tiene que ser vacunado contra fiebre amarilla. Si bien se aclaró después, posteriormente, que eran las zonas de riesgo, ya se estaba viendo de que había un aumento de casos en Brasil, en esta zona de riesgo que ellos tienen definido, de circulación viral de fiebre amarilla selvática. Eso posteriormente nos permitió a nosotros ponernos en alerta en todo el norte argentino, y también a fines de enero, principios de febrero, nosotros determinamos, a partir de la investigación de mortandad de monos, circulación de fiebre amarilla selvática en Misiones. Eso se ocurrió en el parque Piñalito, en el Piñalito, de una zona del departamento San Pedro, de provincia de Misiones, y a partir de ahí obviamente se reforzaron todas las acciones de control que tienen que ver principalmente con tres estrategias. Uno, obviamente, la que ustedes conocen a partir de todo el movimiento que hubo en estos meses, que es la vacunación. La vacunación tiene indicaciones precisas que tiene que ver principalmente con la gente que reside en la zona de riesgo. Esa gente tiene que estar vacunada porque es la que frecuentemente está en contacto con todo este ecosistema selvático donde hay circulación de fiebre amarilla. Y posteriormente aquellos que viajan a la zona también tienen que estar vacunados, teniendo en cuenta las recomendaciones de personas que se introduzcan en la zona selvática, que tengan por razones de trabajo esa situación, y que tienen que estar vacunados 10 días antes de viajar, porque como toda vacuna, todo biológico, necesita un tiempo para generar inmunidad. Ahora, ¿la vacunación involucra algún riesgo? Sí, esta vacunación tiene definido cuáles son los grupos a vacunar. Por ejemplo, no debe ser vacunada gente inmunodeprimida, no tiene que ser vacunada la embarazada, y los grupos etarios tienen que estar entre mayores de 1 año y menores de 60. ¿Por qué? Porque en los otros extremos el número de reacciones adversas que tiene la vacuna aumenta muchísimo. Por lo tanto, hay que evaluar el riesgo de dónde se dirige la persona o qué necesidad de vacuna tiene ante el riesgo de la aparición de un efecto secundario de la vacuna. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? Tiene una gradualidad, va de efectos muy leves, fiebre, dolor muscular, etcétera, que es el 90% de las reacciones que se pueden llegar a producir, y después sí, en algunas situaciones puede ser complicado dar una enfermedad sistémica que puede poner en compromiso la vida del paciente. Ahora, en la otra parte de la cosa, ¿cuál es el desarrollo de la enfermedad? Generalmente es selvática, pero cuando se hace urbana. Sí, pues en estos momentos toda la situación que se produjo en Brasil o que se produjo el mismo en Paraguay, en la zona norte de Paraguay, tiene que ver principalmente con la circulación selvática del virus. Es decir, el mono es el reservorio, este mono carayá, guatacarayá, es el reservorio del virus, es picado por un mosquito, por el hemagogo o el sabetes, y al mismo tiempo ahí transmite entre mono, mosquito, empiezan a generar el ciclo selvático. ¿Cómo se contagia el humano? Entrando ese ciclo, interrumpiendo, reemplazando al mono como reservorio de la enfermedad. Entonces ahí es cuando, si no está vacunado, o sea, no está inmunizado, puede enfermarse, y esa situación es la que está determinando la aparición de casos en estos momentos en Argentina, en Brasil y en el norte de Paraguay principalmente. A partir de ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la transmisión de la fiebre amarilla en persona a persona no existe, por lo tanto tiene que haber un vector, tiene que estar toda esta situación que estamos planteando. Y la otra situación es que existe, si bien hace más de 40 años que en Latinoamérica no hay circulación urbana de fiebre amarilla, que es la misma circulación pero transmitida por otro vector, que es uno más ya conocido por nosotros, que es el Aedes aegypti, el mismo vector que transmite la enfermedad del dengue. Por lo tanto, y ahí viene, hablamos de la vacuna, hablamos de otra actividad que tiene que ver con
la eliminación de criaderos de vectores de Aedes aegypti. Creo que, a pesar de que no hay todavía transmisión urbana, esta acción que tiene que ver con eliminar la posibilidad de que haya criaderos de Aedes aegypti tiene impacto sobre la posibilidad de urbanización de la fiebre amarilla y al mismo también sobre la posibilidad de la aparición de casos de dengue. Entonces, digamos, una actividad fundamental que nosotros recomendamos en relación a lo que es el saneamiento básico domiciliario. Como bien sabes, el Aedes aegypti tiene un comportamiento domiciliario, no es ya como el Aemagou, que tiene selvático, más difícil de controlar porque es un ecosistema propio. Sin embargo, que el Aedes aegypti necesita agua clara, necesita reservorios como puede ser un florero, recipientes. Ahora, el tema es que donde hay Aedes aegypti habitualmente, si viene un enfermo que no lo sabe porque está en periodo de incubación, puede diseminar a través de este vector en una población que no existe la fiebre amarilla, puede generar algún brote. Sí, ahí viene el otro componente, que es la vigilancia epidemiológica intensificada. Nosotros, a partir de esta situación, uno de los puntos principales que llevamos adelante es lo que se llama la vigilancia del síndrome febril inespecífico. Es decir, todo síndrome febril inespecífico que encontramos en las zonas de riesgo es analizado tanto para fiebre amarilla, para dengue o para cualquier otra patología, que puede ser Hanta, que puede ser según la zona, puede ser leptospirosis, cualquier síndrome febril que podamos decir, y eso nos permite a nosotros ir teniendo una vigilancia rápida si hay circulación viral de cualquiera de estas patologías que estamos hablando. Vos hablabas de la zona de riesgo, también esto tendría que ver con los viajeros, es decir, los que vienen de zonas de riesgo, que tengan el conocimiento, que tengan información que ante un síndrome febril, y bueno, deben decirle al médico dónde vienen, ¿no? Exactamente. Dentro de las recomendaciones, cuando uno habla de viajero, habla de la vacunación del viajero a la zona de riesgo, pero el que vuelve a la zona de riesgo no necesita vacunarse, pero sí necesita estar alerta ante cualquier sintomatología, principalmente dolor de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, de si hace la consulta, debe hacer la consulta, referir su permanencia y los días de permanencia en alguna de las zonas de riesgo, hablemos de Paraguay, en Misiones, el norte de Argentina, o también en la zona de circulación selvática de Brasil. ¿El periodo de incubación cuánto dura? Y aproximadamente entre 7 días, digamos, donde uno puede tener viremia y ahí puede ser infectado y poder transmitir una enfermedad. Igual tengan en cuenta, hay que tener en cuenta que no es solamente la picadura del mosquito y la transmisión inmediata, necesita el mosquito después un periodo intrínseco del mosquito para desarrollar la posibilidad de infectar. Y eso ya tiene que ver también con las temperaturas, estamos ya llegando al otoño con bajas temperaturas, con poca capacidad también el mosquito de desarrollarse, por lo tanto hay muchos factores también que tienen que estar en consonancia para que se produzca transmisión de la enfermedad. Ahora, esta enfermedad, una vez que se presenta, el tratamiento es sintomático, no tiene un tratamiento específico. Tiene un tratamiento de soporte. Hay que tener en cuenta que la patología tiene gravedad variable. Puede ser un síndrome febril inespecífico totalmente, indiferenciado con cualquier otra patología febril, o empezar a tener complicaciones sistémicas hasta llegar a una complicación hepatorrenal que puede poner en peligro la vida. Y por lo tanto, en ese momento tiene que haber un tratamiento de sostén importante. Y respecto al dengue, ¿cómo evolucionó estos posibles brotes, estas situaciones en frontera? Nosotros a partir de fines de diciembre, principio de enero, ponemos en alerta todo el área norte por los antecedentes que tenemos de brotes tanto en Formosa, Misiones o Salta. También colaboramos con países vecinos. En este momento nosotros también tenemos equipos trabajando en conjunto con la República de Paraguay, en función también de poder ayudarlos o colaborar en todo lo que sea el control de esta patología, y también en el sur de Bolivia. En estos momentos, toda esa área nosotros tenemos vigilancia intensificada, y es este periodo, el periodo de abril, donde pueden llegar a empezar a aparecer los casos. Tengamos en cuenta que Brasil está teniendo un brote de dengue muy fuerte, pero en Río de Janeiro, no en otras áreas que hay que ir analizando. Paraguay todavía no ha presentado casos importantes de dengue, y Bolivia sí, en el límite con Argentina, está teniendo, algunos casos, y estamos analizando la situación. Y la gente que por razones laborales, por ahí que pasan por esa zona,
tiene que hacer algún tipo de protección especial. Básicamente en dengue, además está, y que sirve también, hay que aclarar para la fiebre amarilla, es la protección personal, es decir, repelentes, el uso de repelente en el momento que uno está en esa zona, el uso de todo lo que tenga que ver con evitar o disminuir la posibilidad de que el mosquito lo pique, uso de mangas largas, pantalones largos, eso determina, y el uso de mosquitero en los lugares donde... Sobre todo con los chicos. Claro, en los lugares donde uno puede estar pernoctando y no tenga ciertas características. Lo principal es que la gente se informe, ¿no es cierto? Sepa cuáles son los lugares de riesgo y cuáles son las precauciones que tiene que tener. Bueno, Hugo, te agradezco, no sé si querés algún mensaje final para nuestra audiencia. No, básicamente creo que las recomendaciones que se vinieron dando en estos meses están siendo bastante claras. Vacunación para aquellas personas que vayan a la zona de riesgo, el trabajo en lo que tiene que ver los domicilios con respecto a eliminación de criaderos y obviamente la consulta en función de la situación que ellos hayan encontrado de viaje, etcétera, rápida al médico para ser diagnosticados tempranamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos en la sede de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Buenos Aires, una vez más con un experto en vacunación, es el doctor Salvador García. En la región de las Américas, la fiebre amarilla siempre ha estado presente desde que se introdujo el siglo, digamos, pasado, ¿no? El siglo antepasado más bien, y lo único que se logró controlar aún cuando todavía no había la vacuna, o sea, realmente es una enfermedad que se controló solamente con medidas sanitarias, ya en este caso el control del vector. De 71 años más o menos que se dispone de una vacuna que es una de las vacunas más eficaces que se tiene. En realidad es una vacuna que tiene hasta el 99% de eficacidad, bastante segura, salvo para ciertos grupos de edad, ¿no? O sea, nunca administrarlo en niños menores de 6 meses y en personas mayores de 60 años se tiene que administrar con indicación médica, evaluando los riesgos, ¿no? O sea, porque en estos grupos de edad puede ser de algún modo, digamos, producir efectos adversos. ¿Esta vacuna se produce en varios países del mundo? ¿Tan concentrada la fabricación? En realidad solo hay 3 productores a nivel mundial, ¿no? Uno es la Aventis Pasteur en Francia, y el otro es el Biomanguinhos en Brasil. Ahora, la OPS, la OMS, ¿tienen previsto algún tipo de acciones para cuando se presentan estas situaciones distintas? ¿Tiene una reserva? ¿Tiene sí, contra las vacunas? Efectivamente, digamos, la OMS, creyendo que se podían dar epidemias así súbitas en algún país, sobre todo en África, creó lo que se llama una reserva estratégica de vacunas, que es de 6 millones de dosis, las cuales están siempre en permanencia, digamos, y siempre disponibles para poder intervenir en cualquier momento que se presentara un gran brote, sobre todo a nivel, digamos, de ciudades, ¿no? O sea, lo que se llama fiebre amarilla urbana. Claro, porque esa endemia que vos manifestás es en zonas selváticas. Exactamente, sí. Es decir, desde hace más de 70 años que en la región de las Américas los casos de fiebre amarilla se presentaban solamente en personas que ingresaban a la selva, ¿no? Es decir, a las regiones donde circula el virus entre los monos. Entonces por ahí eran infectados por el mosquito que transmite este virus entre los monos, que es un hemagogus, se llama. Y entonces estas personas cuando regresaban a la ciudad venían ya infectadas por el virus y desarrollaban una fiebre amarilla que con las condiciones, digamos, de aislamiento y
y todas las medidas de seguridad que se toman alrededor de estos casos evitan que se propague dentro de la ciudad, de modo que por eso era que dentro de la ciudad el vector es otro, es decir, ya no es este mosquito. Exactamente, en la ciudad ya el vector no es el Haemococcus, sino es el Aedes aegypti, que es el mismo que transmite el dengue. Por lo tanto, digamos, en la fiebre amarilla un factor importante para el control es las medidas de control del vector. ¿Hay algún otro país, porque hemos hablado de Brasil, en el cual si uno viajase a determinada zona sería preferible o sería conveniente que estuviera vacunado? Sí, siempre que sean zonas endémicas, ¿no? Regiones endémicas, porque en la región de las Américas hay aproximadamente unos 10 países que tienen regiones endémicas, pero siempre en la selva, en donde hay poblaciones de monos. Pero si uno no va a entrar en contacto con esas, o dentro de esas regiones, no hay que evaluar el riesgo en realidad y el beneficio, ¿no? de la vacunación. En Paraguay se presentaron casos de fiebre amarilla urbana, es decir, ya que no estaba en región selvática, sino en la parte de contagio se podía haber realizado en la misma ciudad. Sí, en realidad se dieron algunos casos de esta naturaleza y eso ameritó pues que se vacunara de manera masiva las poblaciones urbanas, como fue el caso, digamos, en Asunción, ¿no? En donde se está vacunando prácticamente al 100% de la población para evitar que se urbanice la fiebre amarilla, porque como dije al principio, hasta ahora todos los casos que se dan cada año en la región de las Américas han sido selváticos. Digamos, como mensaje final de recomendación, por un lado estar informado, es decir, saber de qué se trata, y por otro lado tratar de evitar que se reproduzca el vector, es decir, que el mosquito se aumente en cantidad, tanto el Aedes aegypti en lugares que no hay infectación, porque no están las condiciones propicias, pero puede venir un viajero y ese viajero estar infectado y al ser picado por un mosquito esto contaminarse. Exactamente, sí. Hay que, digamos, reducir los índices de infestación de la Aedes aegypti y bueno, esta no es la menor medida, pues, puesto que yo dije al principio también que la fiebre amarilla se controló hace más de 70 años gracias a las medidas sanitarias que se tomaron, que fueron control del vector. O sea, es muy importante, la vacuna es una clave más, digamos, de la solución del problema, pero creo que no hay que perder de vista que el control del vector es esencial. Le agradezco esta puesta en actuación de lo que está pasando en las Américas y bueno, reforzar lo que ya nos había comentado Hugo Fernández respecto al control del vector. Bueno, siempre es un placer colaborar con ustedes. Muchas gracias también. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Esperemos que les haya servido el tema que estuvimos hablando hoy. Los esperamos el próximo viernes 11:30. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de Radio Cultura los martes a las 20 en FM 97.9. Chau, hasta el próximo viernes.